La Casa de Papel es una serie de Antena 3 estrenada en 2017. Esta serie gira en torno al plan creado por el profesor para lograr realizar el mayor atraco de la historia. Su objetivo consiste en crear su propio dinero en la fábrica de moneda y timbre. El rojo es el color que elige la serie como seña de identidad. Desde el primer instante lo demuestra con un primer plano de Tokio, en tonos rojos. La paleta de colores en la serie es bastante fría. Precisamente por eso, cada vez que aparece un elemento rojo consigue llamarnos la atención, debido al gran contraste que se produce con respecto a los demás tonos. Al margen de los trajes que llevan los atracadores, hay más elementos rojos, como el coche rojo del profesor, el teléfono, el hangar del profesor o las hojas del profesor. Desde el comienzo, gracias al vestuario, se nos presentan a los personajes. Con ello conocemos que el profesor podría definirse como una persona formal, vistiendo de traje y corbata, y con gafas para crear ese aspecto intelectual. Álvaro Morte es un actor delgado, bastante alto, con barba y no musculado. Con todos estos elementos se refuerza la idea de que el rasgo principal del profesor es su inteligencia. El primer plano del profesor ocurre cuando llega en un Seat Ibiza, un coche bastante antiguo, con tan solo 2 puertas y un diseño algo desfasado. Tokio, el personaje principal, lleva una chaqueta roja. Se utiliza otra vez el rojo para centrar la atención, en este caso en la protagonista. También lleva una cadena ceñida en el cuello, pantalones cortos, medias, botas negras, camisetas con escotes y tops. Denver es alguien mucho más temperamental y violento que sus otros compañeros. Suele llevar camisetas de tiras, una cadena que le cuelga por fuera de la camiseta y un anillo bastante grande de oro. Ryo tiene un aspecto mucho más juvenil y desaliñado, con sudadera, camiseta y una cadena en el cuello y un reloj digital en la muñeca. Miguel Herrán tiene un físico bastante definido y musculado. El vestuario de la inspectora es bastante neutro y formal, con jerseys y camisas blancas, chaquetas negras y grises. Suele llevar el pelo suelto, excepto cuando está en la comisaría. La iluminación femenina es mucho más suave y no endurece tanto los rasgos. Por ejemplo, en este plano en el que se ve a Nairobi con uno de los rehenes. La iluminación es más butterfly, en donde apenas hay sombras. En este otro plano de la inspectora, también la iluminación proviene casi de frente y el rostro está bastante iluminado, a excepción de la sombra generada por la nariz. Este esquema de iluminación loop consigue, al igual que el anterior, que los rasgos no salgan tan duros. Sin embargo, la iluminación masculina suele ser más dura, creando más sombras en la cara. Esta iluminación hace que los rasgos y las facciones de los personajes se marquen más. También la iluminación suele ser más lateral. Incluso para algunos planos, el perfil principal escogido desde el que se ruedan es el plano que está más a oscuras. Los decorados de la fábrica de moneda y timbre están construidos para resaltar las líneas rectas y perpendiculares, y también los puntos de fuga. Por ejemplo, el teléfono perfectamente perpendicular en los 2 planos. Los planos de la casa de la inspectora tienen una tonalidad cálida, colorida y sobre todo bastante iluminación, transmitiendo un lugar familiar. Como contraposición está el hangar del profesor, donde los colores son más oscuros, fríos y poco saturados, a excepción del rojo del teléfono. La iluminación es muy poco intensa y con bastante contraluz de las ventanas. Además, el espacio está muy poco recargado de objetos, con prácticamente solo la mesa, los ordenadores, la silla y el teléfono. La escena de la muerte de Berlín tiene ese momento de heroicidad en parte gracias a la utilización de la fotografía. Por un lado, la poca iluminación es generada por luz roja y luz verde, que en el espectro cromático son colores opuestos. Además, se utiliza de forma intermitente creando sombras y contraluces. También el fuego creado por la explosión que acaba de haber y los sacos de arena que utilizaban como defensa rotos. Otro elemento principal en esta escena es la música escogida. Bella Ciao es un tema que, durante toda la serie, han utilizado para simbolizar la unión del grupo, de su amistad y de su compañerismo frente a la policía. En este caso, además, le dan el significado de que Berlín se sacrifica quedándose en la fábrica para que sus compañeros puedan escapar. Justo en el momento de la muerte se remarcan las siluetas de los policías, y por tanto no se les ven las caras. Sin embargo, a Berlín se le ilumina con luz roja y también blanca en la cara. La música alcanza el momento cumbre justo cuando Berlín cae al suelo derrotado. Desde un punto de vista narrativo y ayudado por la semiótica,
Lo que se pretende transmitir es que Berlín, a pesar de haber sido un personaje bastante tirano y déspota, al final se inmola por sus compañeros. También el montaje paralelo con la reacción del profesor y la cámara lenta cuando cae Berlín ayuda a crear esa sensación de heroicidad. El plano picado cuando Berlín cae al suelo y el plano contrapicado para el policía enfatizan aún más que empaticemos con Berlín. Desde el comienzo, La Casa de Papel hace un uso de la teoría del framing. Desde un punto de vista narrativo, ¿tendríamos la misma visión del atraco si los personajes que nos presentasen desde el comienzo fuesen los atracados y no los atracadores? ¿Tendríamos la misma visión de los atracadores si no fuese Tokio la narradora? Percibimos la realidad según el encuadre que se hace. Gracias a esto se desarrolla una disposición afectiva positiva con los atracadores y negativa con los policías que quieren atraparlos. De hecho, dentro de la diégesis se hace un uso de estas teorías cuando los propios atracadores intentan que la opinión pública esté de su parte. Nosotros vamos a ser los resistentes atrapados en esa ratonera. Y la resistencia siempre cae bien. Desde un punto de vista semiótico se puede ver cómo la policía, a excepción de la inspectora, está completamente impersonalizada en su vestuario. Mientras que, como ya hemos explicado antes, los atracadores desde el comienzo nos los presentan con un vestuario acorde a la personalidad de cada uno. La Casa de Papel tiene elementos estéticos que ya hemos visto en otras películas de atracos. Estos son algunos ejemplos que he encontrado. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. En conclusión, podemos decir que La Casa de Papel intenta conseguir un acabado estético que la haga diferente, aunque en realidad muchos de estos recursos ya se han utilizado para otras series y películas también de atracos.